Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un programa muy importante y especial. Nos visita desde la ciudad de Guadalajara, del hermano país de México, el doctor Pepe Valencia. Él es médico, gerontólogo, tanatólogo y médico de hospicio, quien ha tenido la gentileza de visitarnos, y vamos a tocar un tema muy fuerte, digamos de repente muy emocional, pero muy importante, sobre todo personas que trabajamos con adultos mayores, que es la tanatología. Bienvenido, Pepe, muchas gracias por visitarnos a Zona Geriátrica. No, muchísimas gracias. Es un honor participar con ustedes de esto, doctor Sandoval y doctor Miraflores. Me lo voy a decir en términos médicos. Es una hemorragia de placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Doctor, vamos de frente al grano. Digamos, ¿qué es la tanatología? Es un tema, el término tanatología. Vamos, no nos metamos a las raíces griegas. No. La tanatología estudia una muerte, que la muerte, prepara a la persona para que tenga una muerte digna y de calidad. Elementalmente así. Tanatología es una rama de la psicología que es necesaria una vez que aprendemos a aceptar que la muerte es el segundo evento más importante de nuestra existencia. El nacimiento es el primero y la muerte es el segundo. Y con la tanatología buscamos que al aceptarlo, cualquier persona entienda, aceptar que viene su proceso final y la muerte, al saberse mortal, al conocerse mortal, va a poder disfrutar cada día de una vida totalmente diferente, de absoluta calidad. La tanatología, como usted bien dice, es la promoción de una muerte digna, de una muerte justa, una buena muerte. ¿Y quién es o qué es un tanatólogo? Un tanatólogo, yo creo que se los voy a ilustrar con la experiencia muy personal, porque puede ser hasta que les sea más, como decimos en México, más pegajoso. Originalmente yo estaba ejerciendo la ginecobstetricia. Eh, como hacía falta un poco de ingresos en la familia y yo tenía una hija, dije, caray, debo buscar un negocio. Yo no soy comerciante, pero dije, voy a buscar una alternativa económica. Puse por ahí lo que conocen como ancianatos, asilos, casas de descanso, reposo, etcétera. Una casa para personas mayores con necesidades 24/7. Cuando murió la primera persona, yo no aceptaba que eso hubiera sucedido porque ponía en duda mi capacidad médica y mis conocimientos y la experiencia, y no alejaba mi mente desde del perfil estrictamente clínico, médico. Conforme fui aceptando el que la muerte es la realidad más absoluta existente, frente al médico y frente al paciente mismo, empecé a modificar mi conducta frente a ellos. Dejé la ginecobstetricia porque pues comprendí que este espacio de la vida y de la vida está muy desatendido, está muy desatendido. Yo estaba solamente en Guadalajara y lo veía demasiado desatendido, y la geriatría no era una carrera que se estudiara sino solamente en la Ciudad de México. En Guadalajara había un geriatra y tenía un laboratorio que lo hizo muy económicamente muy bollante, pero no ejercía la geriatría. La palabra gerontología no existía, tanatología para nada. Sin embargo, fui yo aceptando que el proceso era normal del envejecimiento de la persona que entraba conmigo, y debería yo buscar todo lo apropiado para que su calidad de vida, mientras estuviera bajo mi cuidado, tuviera la calidad y la dignidad. Para entonces cayó entre mis manos el libro de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, La Rueda de la Vida. Créanme, me fascinó el poder leer cómo era su comportamiento compasivo, humano, amoroso, frente al paciente terminal, al paciente que estaba en la etapa terminal. Después empecé a estudiar un poco más su vida y también la de otra doctora, Cicely Saunders, en Europa. Me di cuenta que juntas crearon un concepto que actualmente es la medicina hospice. Medicina hospice para enfermos terminales.
Me ilustré, pero de repente dijo, necesito yo comprender. Me lo dije, necesito comprender ya no el aspecto deterioro biológico, clínico de una persona, de un ser humano que está en el mismo. Debo conocer qué sucede en su psique. Fue entonces cuando conocí que la tanatología es la forma más apropiada de introducirse en el comportamiento, en el ser humano, en la forma de pensar, en sus temores y caray, el poder debatir todas aquellas falacias o creencias que existen, aquella carga que traemos de generaciones y generaciones acerca de que la muerte es un castigo o de que es tremendamente negativo. También entendí que llega un momento en que el médico debe de tener su función clínica frente al paciente. A veces prefiero decirles maestros o aliados a los pacientes, pero bien, no nos compliquemos con términos. Pero debe decir, en este momento yo como médico debo de tener mi función como tal y debo desempeñarme como un ser humano con la calidad humana que requiere esta persona que me está confiriendo el privilegio de atenderlo precisamente en esta etapa de su vida. Y la tanatología nos brinda las herramientas para comprenderlo, especialmente para entender cuál es nuestra función. Y la primera de ellas es escucharlo. Entonces yo aprendí y aprendimos los que estamos en el campo que es importantísima el acercamiento. El ser humano, lo voy a decir de otra forma, el profesional que se dedique a este campo debe tener elementos que considero que son prioritarios. El primero de ellos es vocación absolutamente. Enseguida, humanismo, honestidad, humildad, sentido del humor, amor por lo que profesa, compasión y hacer las cosas con mucha pasión. Cuando se acerca no le va a preguntar al individuo, al ser humano que esté en el proceso, cómo está, porque le voy a hacer muy mal. Por eso le llamé, ¿verdad? Estoy, como decimos, todo amolado aquí en México, ¿verdad? Y Claro. nos cambia y nos acercamos sin el estetoscopio en el cuello. Esto no es una crítica, es una realidad, porque el estetoscopio y la bata asustan a la persona que esté en este proceso. Y se acerca uno uniformado con una sonrisa. Don Sebastián, qué bien se ve usted, aunque sea una mentira, ¿verdad? Pero qué bien se ve usted. Fíjese que le traje, pensé en esto, le traje, ese yo, algo en el camino al pensar en usted. Me puedo sentar aquí junto a usted haciendo contacto visual y contacto físico en la medida que lo permita, porque hay que pedirle permiso. Estoy extendiéndome mucho, pero el tanatólogo... No, está muy bien, doctor, siga. Y es Muchas que gracias. lo que usted dice es muy cierto. Eh, no sé cómo será, me imagino que la currícula de formación de los médicos mexicanos es la misma o similar a la de acá en Sudamérica, pero no nos forman para que se nos muera un paciente, nos forman para curar enfermos y al final, cuando un enfermo se nos muere, lo tomamos como un fracaso y, Exactamente. y nos forman así. ¿Qué opina? ¿Qué opina sobre eso? Wow, ¿Cómo es están en haciendo México? ¿Los forman? la misma cosa, la misma cosa. Cuando salimos de la carrera, yo salí hace muchos años de la carrera, no supe dar malas noticias. No aceptaba mi fracaso, entrecomillado, porque en ocasiones la muerte de un paciente es un triunfo, es un éxito. Pero vamos, saliendo Claro. de la carrera, sí, saliendo de la carrera, yo no sabía dar malas noticias, no sabía aceptar que una persona muriera, que estuviera bajo mi cuidado. Me sentía fracasado. Si en una ocasión perdí una persona en sala por un error del anestesiólogo, sin embargo, perdí la paciente, murió la paciente, yo me sentía absolutamente derrotado y a pesar de que tenía consulta y trabajo, me sentía como si fuera el peor médico del mundo. Otra de las cosas que no sabemos al salir es indicar alimentos o dietas, o no sabemos nada de nutrición, no sabemos el cómo aceptar ante nosotros mismos que eso no es un error, sino que estamos formando parte de un entorno, y lo voy a llamar así, somos herramienta divina, somos un componente divino para brindarle a ese ser humano la tranquilidad y la paz, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista espiritual, la paz que necesitan para llegar a ese punto y aceptarlo. Entonces, eso me costó mucho trabajo, porque estaba acostumbrado a eso.
familia, tuvieron ustedes un hermoso niño, pesó 2 kilos 800 y midió 50 centímetros y se encuentran ambos, mamá y ahora salir de la sala o salir de la recámara del paciente y decirles, lo siento mucho, su papá acaba de morir. Así, no sabía, ¿no? La lengua se me hacía nudos. Sin embargo, a través de la expresión, de la expresión extraordinaria que brinda el adentrarse en el conocimiento de la tanatología, es preparar a la familia. Perdón, prepararse primero uno que nada, antes que nada, porque la sucesión de pérdidas nos afecta mucho y nos puede conducir al burnout, al sentirnos fracasados el resto de nuestra vida. Prepararse uno, preparar a la familia y lo más importante, preparar a la persona que está en ese tránsito. Entonces, como decía hace un momento, dejamos el aspecto clínico y llegamos con de Sebastián y así van a ver al chiflado de Pepe Valencia que le lleva a veces una copita de tequila a la persona que esté en el momento final. A ver, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar del amor, vamos a hablar de si estamos, y encuentro que se levanta, que se revive un poquito, porque no estoy hablando de que le traje un antibiótico para, ese yo, ¿verdad? No, le llevo un elemento al que estuvo ligado, porque siempre hago una historia personal del paciente, de la persona que voy a ver, siempre hago historia personal, situaciones de su pasado son relevantes para que la calidad de muerte sea diferente. Por eso es que se entrelaza mucho con el proceso del perdón, perdonarse, perdonar y esperar el perdón de todo el resto de la familia y de las personas que o que el paciente supuso que dañó. Y así lo ven con su tequila, don Sebastián, por la vida, doctor, por el amor. Oiga, don Sebastián, ¿cuántas novias tuvo usted? La distracción es maravillosa. Entonces lo veo que toma el traguito, mira hacia el infinito. Y me doy cuenta también, como médico hospice, manejo el dolor del paciente, el dolor físico, pero también con el complemento de la tanatología, estoy tratando con el dolor emocional del paciente. Yo tengo la absoluta convicción de que no existe un dolor físico sin un antecedente de dolor emocional. Y combinando la medicina hospice con el aspecto de este tipo de apoyo emocional y la distracción esta que les digo, que repita el tequila, bueno, en fin, veo cómo lo acerco más a la vida, porque mi anhelo, después de todo lo que he aprendido de ellos y de muchos cursos y de libros, es hacer hasta lo posible y en ocasiones hasta los límites casi imposibles para que viva vivo y llegado el momento muera, pero muera vivo y con dignidad. Me cuelgo mucho del micrófono, Mire, perdón. doctor, sí, 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 siga, siga. No, usted acaba de decir una cosa muy, muy importante, ¿no? Hacer hasta el último, porque hay una palabra que debería estar prohibida en el argot médico y es ya no hay nada que hacer. A veces Absolutamente de acuerdo. el médico les dice a los familiares ya no hay nada que hacer. Y eso es mentira, hay mucho por hacer y usted lo hace. Sí es. Ojalá que el día que yo esté en el lecho de la muerte tenga un médico que me lleve una copa de pisco, ya que no hay tequila acá en Perú, pero que me traiga una copa de pisco y me lo tome con él, ¿no? Porque, Sería o un sea, honor. en esta palabra ya no hay nada que hacer, deberíamos de desterrarla de nuestro vocabulario, ¿no? Absolutamente. Es el momento en que empieza una parte interesantísima de nuestra función como profesionales de la vida. Ya quiero decir, no de la salud, de la vida y de la muerte. Cuando la ciencia médica dice ya no existe un recurso por hacer, entonces, ¿qué? Llega otra vez el chiflado de Pepe Valencia y le dice, ok, excelente, ahora es cuando podemos hacer nosotros, familia y un servidor, mucho más por su papá o por su mamá. Primero que nada, vámonos de terapia intensiva. Esto lo digo con mucho respeto porque yo adoro la medicina, pero en ocasiones, en muchas ocasiones, y específicamente en estos procesos, la real medicina está contenida en el mismo paciente y mi función o nuestra función es despertar el sanador que existe dentro de él. Pero la esperanza no de que va a vivir más, sino que tal vez sea una hora, pero que va a ser lo más bello de su existencia. Por eso es, vámonos de terapia intensiva, vámonos a casa y hacemos una pachanga, una fiesta y hablamos de lo que usted quiera, pero
¿Y qué de las provisiones médicas? Señor mío, usted es el elemento más importante. ¿Qué es lo que usted quiere que yo haga por usted? ¿Y qué es lo que quiere que con su familia hagamos por usted? Entonces empieza distraído y el dolor físico empieza a disminuir porque el dolor emocional está desapareciendo. Entonces la morfina se baja, se va disminuyendo. La conciencia del individuo va siendo más alerta porque estamos hablándole a su alma. El contacto físico pasándole nuestra energía, con el contacto visual dándole la esperanza y el soporte emocional que requiere para decir, voy a morir, qué bien, voy a morir tranquilo, voy a morir en paz, voy a morir en mi lecho, en mi casa, rodeado por mis seres queridos, con el Firulais, con el perrito, pues que siempre he querido, ¿verdad? En contra de lo que representa morir solo en una sala de terapia intensiva. Ambos sabemos cómo es una sala de terapia. Es emocionante, sí, pero solamente cuando hay una persona que tiene reserva de vida. Pero cuando ya no la tiene, ¿por qué no hacer de su casa un salón para un evento de despedida? Pero formidable que lo tenga, desde luego. Por eso es que combinando la medicina paliativa, el aspecto emocional y la tanatología, se le puede brindar al ser humano que esté en ese proceso de una muerte extraordinariamente bella. Esto es en esencia la tanatología, querido doctor. Doctor, ¿y qué es un médico hospice? Este es un concepto que, bueno, yo lo tomé porque atiendo a mucho paciente extranjero. Y la primera vez que los atendí, esto fue en un lugar aquí se llama Chapala, un lago cercano a la ciudad de Guadalajara. Yo vivo entre Guadalajara y San Miguel de Allende, un lugar bellísimo. Viajo bastante para todo, en fin, para varias cosas que hago. Y cerca de Chapala había un lugar donde había muchos extranjeros. Me preguntaron, oiga, los hijos de una persona me pidieron que lo atendiera hasta el momento final y me dijeron, ¿es usted médico hospice? No, no, ¿qué es eso? Aquí en México la palabra hospicio habla de lugares a donde llevan a los niños que no tienen familia. Y así yo tenía ese Igual que concepto. acá. Exactamente. Me confundió. Y les pregunté, ¿qué es esto? Dígame. Un médico hospice se prepara para atender personas en fase terminal, tanto desde el punto de vista médico, control de dolor, llamamos a un apoyo espiritual, una enfermera, el equipo, en fin, varios elementos. Caray, qué interesante. Años después, me fui a tomar un curso a Los Ángeles, a San Diego, perdón, ya fue a San Diego. Es maravilloso. Y también con respeto, pero con toda la realidad. Cuando yo inicié con esto en 1978, quise ir a Estados Unidos para conocer cómo era que atendían a las personas en los centros geriátricos. Y aprendí muchísimo, pero lo que no debía ser médicos con la cara de tótem, con su bata impecablemente blanca, con su pluma de marca aquí, el expediente del paciente y con la estúpida pregunta, perdón y con todo respeto, la estúpida pregunta, ¿cómo está usted? Mal, mal. Mal. No, 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 y contestaban con palabras de mayor resonancia, ¿verdad? Por Ya eso lo estoy creo. aquí. Y caramba, estos son la ciencia que yo quería aprender. Me metí a los hospitales, fantástico, las líneas de colores para conducir a diferentes salas del hospital, pero ningún médico sonreía, no encontraba el humanismo, la calidez de nosotros, los latinos, esa que nos conduce a abrazarlo cuando ya lo permitió el paciente. O las cosas que yo hago ahora con el extranjero en San Miguel de Allende, cuando voy a hacer visitas, voy a hacer un paréntesis. Como yo hago una historia personal, me doy cuenta de muchos factores de su pasado que generalmente tiene en el lugar donde vive. Y me doy cuenta al hacer visitas en sus casas de todos los elementos que constituyen su vida inmediata y su vida pasada. Entonces, al llegar, platicamos y los dejo ir, los dejo hablar mucho, me quedo oyéndolos y ya se lleva a cabo la consulta. Soy un poquito disruptivo, pero después de un rato, yo no uso reloj, después de un rato empezamos la verdadera consulta porque le pregunto, por favor, cuénteme de su vida. Y empieza a contarme cosas. Una vez que llegamos al momento final, ya, doctor, ¿cuánto le debo? Ya les cobro, ¿verdad? Y, oiga, señor
Jackson, señor, ¿me permite algo? ¿Puedo pedirle algo? Sí, claro que sí, doctor. ¿Me puede dar una propina? Sí, doctor, y veo que sacan la cartera. No, 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 esa propina no. La mejor propina existente. Y sonríen, expresan satisfacción y tranquilidad en su rostro y dicen, ya lo sé, un abrazo. Y me abrazan. Y quiero decir, nosotros en América Latina estamos acostumbrados a esto, pero hemos perdido la confianza porque hemos creído que lo que vemos en los programas de televisión, las películas donde los médicos están ahí salvando vidas y haciendo cosa y media, son los mejores médicos. No, no, no. El mejor médico es el que presenta su faceta humana. Por eso quería, tal vez la palabra sea presunción, ¿verdad? Decirles eso, pero recibo un abrazo con tanta satisfacción de parte de mi paciente y muy especialmente cuando es un paciente de tipo, bueno, de latinoamericano. ¡Wow! Yo soy un abrazador, me dicen. Yo también soy un abrazador. Siento que ya se van ellos y dicen, Pero, ah, pero ya la ahora hora de... la neuropsicología ha demostrado pues que con un abrazo se liberan hormonas como la Así es. oxitocina, la dopamina, y son muy buenas, muy positivas. Claro, claro. Son las partes de los hormonas de la felicidad. Las hormonas de la felicidad, la Ah, oxitocina, claro. O oxitocina. sea, ese abrazo ya tiene una explicación científica, porque uno se siente bien después de un abrazo sincero, de un amigo, de un hermano, ¿no? Uno definitivamente se siente bien. Ahora, Así es. en, usted ha dicho, ¿no?, de que hay que primero formarnos nosotros, después formar a la familia y sobre todo formar al enfermo. Pero a veces la familia no está preparada y los médicos no preparamos a la familia. Y entonces cuando ya llega el desenlace, a veces cometen el error, bueno, no sé si es un error, yo quisiera que usted lo aclare, de llevarlos al hospital y en el hospital los meten a intensivos, a emergencia, y esa oportunidad que tuvo el paciente de morir en su casa la pierde y muere en el hospital. ¿Qué tan importante es morir en casa? ¿O cuál es su opinión al Esto respecto? algo, es una pregunta extraordinariamente profunda y extraordinaria también en sí. Eh, yo nunca, esto pasó, sucedió esto. Estaba muy joven, yo sentía que era, me calificaban como el mejor médico ahí en el terapia intensiva del hospital civil aquí en Guadalajara, pues buscaba a toda costa continuar con esto porque dejaba, sí, no quería dejar de alimentar mi ego. Es parte de la formación, ¿verdad? Y aunque no lo presumo, no presumo que mi ego era, no, no, no. Siento en ocasiones pena, pero gracias a esto aprendí. Tenía la terapia intensiva, tenía 10 camas y me sentía bien sin dormir. A veces tenía guardias de 24 o 30, perdón, 36 horas, pero observaba cada cosa de cada uno de mis pacientes, el aparato, el ventilador, que los hace que sus pulmones estén respirando, que estén inflándose, desinflándose, medicamentos, su línea la intravenosa, medicamentos para tenerlos, perdón, tenerlos, ¿qué me pregunté yo frente a uno? ¿Vivos? ¿Está vivo este paciente? El de la cama 5. Lo estoy reiterando porque me parece totalmente impersonal el hablar del paciente de la cama 5. No era don Salvador Figueroa, no, 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 era el de la cama 5. Pero el de la cama 5 en ese tiempo está vivo. Caray. Al siguiente día le pedí al departamento de neurología que a cada uno de mis pacientes ahí de la sala les hiciera un electroencefalograma para ver si existía o no muerte cerebral. Dos de ellos, que eran solamente 10 camas, dos de ellos tenían muerte cerebral. Fui con el director y le dije, oye, sucede esto. Mira, no me vengas con tus cosas de ese tipo. Tú eres el responsable, haz lo que quieras. Me dejó a mí todo, como decimos aquí en México, me dejó el paquete a mí, ¿verdad? Pero fue pensando, me hizo pensar y me hizo pensar, ¿cuál es el verdadero papel que yo debo desempeñar frente a un ser humano, a ver, o a una persona, o a un paciente, o a un cuerpo? Todas esas preguntas se hicieron, se fueron formándose dentro de mi cabeza y cuando llegué nuevamente con ellos, desconectaba el equipo, el respirador,
y su corazón latía durante un tiempo al mismo ritmo, estoy hablando de 10, 15, 20 segundos, y después empezaba a disminuir. Todo mi cuerpo se llenaba de electricidad y me preguntaba, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi función frente a esta persona? Conectaba el respirador y la frecuencia nuevamente se iba para arriba hasta el momento que se estabilizaba. Entonces fue muy intenso para mí el desconectar a alguien que tenía muerte cerebral porque estaba ocupando una cama que, como los viernes hay muchos accidentes y los sábados hay muchos accidentes por personas que toman, pues tenía cierta reserva de vida, pero la persona que estaba ahí tenía muerte cerebral. Entonces, cuando llegó el momento, desconecté a la persona, me la puse en una camilla, a la otra la atendí, pasado todo el momento intenso, fui a ver si estaba con vida la persona que había desconectado. No se pueden ustedes imaginar, yo creo que usted sí, doctor, cómo es que se siente todo ello, pero dije, le quité la vida. Y a ver. Sin embargo, poco a poco fue madurando el concepto de que hay un momento en que nuestro cerebro pierde toda actividad y por lo tanto el resto del cuerpo también está ya sin vida. Con el paso de los años fui definiendo algo más en base a la pregunta, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi función frente a una persona con esa situación? Y al salir de terapias intensivas, veía a personas que estaban, los familiares del paciente, y me preguntaban, doctor, ¿cómo está? Y respondía como en las películas, ah, está estable. Perdónenme, pero ¿qué diablos quiere decir estable? Estable acá abajo, estable en medio, estable para pegar de brincos y salirse bailando de su cama. Entonces, ya está estable. Y las personas se quedaban contentas. Dice, ¿qué desinformación tenemos? Tenemos que crear la universidad del desaprendizaje, pensé yo después de ese tiempo. Pero también eran pelear luchas internas, ¿verdad? Como el médico, como el que era el mejor de ahí. Después dije, debo actuar con humildad y barrer esa soberbia y entonces plantarme con la persona y de alguna manera identificar cuál es su posición frente a la vida o frente a la muerte. Fue entonces cuando empecé con la lectura del libro de la Elizabeth Kubler-Ross, también leí a Joseph Levy, a varias personas así, todos. Entonces, la función es herramienta. Soy una herramienta, soy un instrumento para poder ayudar y tranquilizarla. Y lo voy a hacer aquí en terapia intensiva, saliendo a decirles a sus seres queridos, está estable. Entonces empecé a cambiar todo eso y a llegar al punto de que, señores, quiero hablar con ustedes, vámonos a la sala, vámonos al auditorio. Me llevo un auditorito con 10 personas o los familiares, médicamente ya no hay nada que hacer. Su papá o su mamá tiene esto, y pues ya encontré todos los recursos médicos. Sin embargo, al conocer que es un ser humano en un proceso tan interesante y tan importante y tan valioso como es la muerte, ¿por qué no nos damos la mano todos, nos tomamos la mano y tratamos de obrar orando en beneficio de él? Pero primero que nada tenemos que aceptar nuestra posición frente a él. Algunos lloraban, algunos me preguntaban, y hacía muchos ejercicios con todos ellos para que paulatinamente fueran aceptando el proceso de su ser querido. Y llegaba, les decía, yo me comprometo a tener el cuerpo de su padre o de su madre lo más estable posible, pero está terminal. Y ustedes, por favor, en las siguientes 2 horas platiquen y luego me llevan algún mensaje. Con todo gusto yo firmo el alta de su paciente para que se lo puedan llevar a su casa. Empecé a romper esos paradigmas, pero me dio una satisfacción increíble. Lo mejor fue cuando me empezaron a invitar a su casa para continuar con el proceso de atención médica. Y me empecé a dar cuenta de cosas fabulosas, extraordinariamente bellas, que permitían que la electricidad siempre fluyera en la superficie de mi cuerpo, ¿verdad? Y las gracias que escuchaba de las personas, las gracias del paciente, caray. Los brindis que hacíamos hace unos meses, estando en San Miguel de Allende, me llamaron de Colima porque me han preguntado si puedo asesorar la creación del centro geriátrico en Colima, otra ciudad. Y sí, cómo no, fui para allá. El lugar no me gustó, hablé con el posible inversionista y le dije, esto no va a funcionar, va a requerir mucho dinero. Eso no es importancia, no es para nada relevante. Sin embargo, por ahí alguien llegó y me dijo, oiga, doctor, sabemos que usted puede ayudar
pues un paciente que tengo y está en terapia intensiva y ya no hay nada que hacer. A ver, eso se oye muy mal, ¿cómo que no hay nada que hacer? ¿Por qué no va a visitarlo? Claro que sí. Fui al hospital y llegué a la casa, al cuarto de esta persona, a esta perona terapia. Estaba ahí en terapia intermedia, pero ella tenía un cáncer de páncreas, era todo terminal, estaba bajo morfina, etcétera, y llegué con señora María. Me identifiqué, me senté un rato porque nunca me gusta estar de pie frente al paciente, sino a un lado de su mesa y platicando y observando muy bien sus gestos y con contacto visual. Después de un rato de formalidades, le dije, ¿qué es lo que usted quisiera en este momento? Señora María, le dije, y me dice, doctor, sé que voy a morir, pero yo quisiera presenciar una puesta de sol. Madre mía, familia, ¿qué les parece si nos llevamos a su madre al mar? Estamos a 40, 50 minutos del mar. Pues si nos da permiso el doctor, señores, ella es la que debe ordenar acerca de su condición y de estas decisiones las debe tomar ella. Favorablemente el doctor estaba muy amable, muy bien, dijo, está bien, les presto una ambulancia, llevamos a ella en su camilla, la llevamos, yo compré por ella la pasada una botellita de vino tinto, nos pusimos de reversa frente al mar, mientras estaba, se llama La Audiencia, esa playa, no puedo acordar, y yo mientras tanto estaba, porque no me llevé un destapador, y por ahí vi que cuando mete uno la botella en el zapato y le empieza a golpear contra la pared, se puede destapar. Y ahí me tiene casi tumbando una palmera para poder destapar la botella finalmente salió el tapón, lo serví en unas copitas y empecé a ver su rostro. Respiraba sin puntas, sin oxígeno, y volteé y sonreía. Conforme el sol descendía, empezó a teñirse su rostro de color dorado, dorado por los rayos del sol. Las lágrimas salían y decían, qué maravilla es esto, por la maravilla de la vida, señora María. Sí, doctor. Ay, qué rico vino. Mire nomás, en ningún momento dejó de ver el sol. Poco a poco el sol fue descendiendo, nos tomamos una copa y nos regresamos. Me mareé porque venir atrás de una ambulancia es una cosa tremenda, ¿eh? Me alcancé a marear y llegamos al hospital. Ella murió 2 horas después. Entonces, hay mucha relevancia en la función de la persona que está asistiendo a una persona, a un paciente, a un ser humano en ese proceso, en una sala de terapia intensiva y atenderle en casa. Hay una diferencia extraordinaria. Yo siento que aún allá, más allá de la muerte, hay algo, algo benéfico que podemos obrar antes de que la persona muera. Ahora, en las universidades, me imagino que México y todo lo que es Occidente, Perú, Sudamérica, nos forman, pero en la parte espiritual no nos forman nada, al contrario, No, lo ven como algo secundario y está como un tema peyorativo. ¿Y qué tan importante es la parte espiritual? Porque mucha gente confunde la parte espiritual con religión, que son, me imagino, dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué tan importante es esta parte espiritual? un profesional de la salud, en particular un profesional en el campo de la medicina paliativa o enfermos terminales, debe, lo digo, debe tener un alto sentido de la espiritualidad. De otra forma, va a estar en conflicto y no va a poder hacer lo que el paciente requiere, porque en ocasiones se congelan y lo que hacen es lo que leyeron o lo que el maestro en algún momento les dijo en alguna clase. Recuerdo mucho a mi maestro de patología, un excelente maestro, una patología caminando, ¿verdad? Era el tratado de patología caminando y decía frente a la clase, no lo olvido, con su traje azul, su blanca, impecablemente blanca camisa, su corbata y una bata encima. Paréntesis, la bata y el estetoscopio al cuello no nos hacen médicos. Sin embargo, es parte de un hábito que intimida más que ayudar. Pero bien, cierro mi paréntesis. Decía, doctores, nos decía cuando estábamos en la carrera, segundo año,
doctores, por ningún motivo se involucren emocionalmente con sus pacientes, porque entonces van a perder toda la posibilidad de ayudarles. A mis alumnos actualmente les digo, doctores, siempre involúcrense con sus pacientes y apelen a la espiritualidad que los trajo a este mundo, no a la religión. La religión no tiene nada que ver con la espiritualidad, pero apelen a eso para brindarles al paciente y a sus familias la tranquilidad. Apelen a la espiritualidad, a despertarla, porque la muerte no es un castigo y, y sepan controlarlo. Se pueden ustedes imaginar, las primeras pacientes que morían, estaba yo llorando con los familiares, abrazándolos, sí, 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 ¿verdad? Entonces tengo que manejar mi propia, prepararme para poder decir, señores, ahora sí, se hizo todo lo humano, médico, espiritualmente posible para que su ser querido muriera como lo merece, en paz, en tranquilidad, y acaba de suceder. ¿Vamos a despedirlo? Sí, doctor, veo el llanto, pero es maravilloso cómo puede uno, ¿cómo diré? No convencer, no es la palabra precisa, sino brindar el confort a la familia, aunque cada uno ya sabe y siente que va a llegar el momento de la muerte, cuando uno acierta apretando el botoncito de los sentimientos, particularmente haciendo énfasis en la espiritualidad de cada miembro de la familia, entonces le dan liberación, porque existe un factor que no permite que la persona muera. Hay un factor en algún miembro de la familia que está impidiendo que muera, como puede ser culpas, sentimientos de culpa, o el hijo que cometió alguna cosa, qué sé yo, ¿verdad? Y quiere que siga viviendo, tal vez para buscar la oportunidad de decirle, padre, perdóname. Entonces, a través de la tanatología, a través de la comprensión médica de la situación precisa de nuestro llamado paciente, quiero decir, ser humano en trance de muerte, entonces podemos reunirnos con la familia y decirles, él necesita ser perdonado, algo lo está deteniendo, alguno de ustedes tiene algún compromiso con él y es importante que vaya y le diga, padre, madre, tengo mucho rencor contigo, tengo resentimientos, siento esto, siento, pero los seres humanos no lastimamos a otro por el afán de lastimar, sino porque creemos que tener la razón. Y al basarnos en eso, no nos creemos que somos justicieros, que hicimos lo correcto. Pero ¿qué pasa con la otra persona? Entonces, si se acerca y le dice, si hice algo que te lastimó, perdóname. Y yo sé que tú hiciste muchas cosas por mi bienestar, pero que te pudiste haber confundido debido a las cargas educativas de tus precedentes, de tus familias anteriores, te condujeron a lastimarme y sí me lastimaste, pero quiero que sepas que te perdono. Lo digo muy sucintamente, pero cuando se ejerce el perdón para un lado y para el otro, el rostro de la persona empieza a tranquilizarse, el dolor emocional empieza a bajar y por consecuencia también el dolor físico y permite más el decir, te amo hijo, te amo hija, gracias por estar junto a mí, vengan. Entonces llega el momento de una despedida que tiene más que nada. Yo la veo como, es un ejercicio que desde hace muchos años practico y lo siento más como una oración, que no, a veces el rezo tiene en ocasiones mucho de repetitivo y nada de contenido cuando lo emitimos sin saber el contenido, pero cuando se trata de una oración, Padre mío, yo sé que cometimos muchos errores, no existe, se me ocurre esto en este momento, no existe escuelas para padres y por eso entiendo que cometiste errores y te comprendo. Madre, perdóname porque yo creí que estaba haciendo lo justo y te ofendí. Por favor, quiero que me perdones. Oh, la historia personal que les comento, hay momentos que me doy cuenta que la persona que está en el proceso de muerte tiene algún compromiso importante, vital, por ejemplo, una segunda familia, y por eso no muere. Entonces, cuando me voy con don Ramón o don Sebastián, y digo, oiga, ¿existe algo que usted quiera que yo haga para que la familia se sienta más armónica y le dé usted permiso de morir? Porque yo utilizo la palabra morir, no partir, ni irse, no, morir. Fíjese, doctor, que sí, tengo otra señora y tengo otros dos hijos. Tengo una querida, así se dice en México. Así se dice, así Acá dice. también, acá también.
Ah, sí. Tengo una querida y tengo dos hijos con esa querida. Y yo quisiera que se hicieran amigas. Bueno, eso no se lo garantizo, ¿verdad? Pero platíqueme, ¿dónde viven ellos? Pues ahí me tienen. Voy, busco la persona y, oiga, qué bueno que me dicen que está enfermo, que está muy enfermo. Sí, y necesita de ustedes. Voy a hablar con la familia a ver si está de acuerdo para que ustedes la reciban. Pero voy a, pues no a presionarlos, sino voy a hablar, 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 porque estamos aquí, nosotros los seres humanos estamos en la universidad de la vida y aprendemos una cantidad enorme de cosas, en ocasiones a costa del dolor de terceros, y no es intencionalmente. Repito, es porque creemos que estamos haciendo lo conveniente, lo mejor para nosotros y lastimamos a alguien. Pues he logrado que esas dos familias se unan, platiquen, en ocasiones hasta que se abracen frente al padre que está a punto de morir. Y caray, hasta percibo yo, percibo perfume en el ambiente, caray, será mi sugestión, pero la sonrisa de todos, la lágrima de las dos, de la querida y de la esposa, la armonía que empiezan a decir, una le dijo a la otra en una ocasión, es que el amor a tu esposo nos ha unido, podemos ser amigas. Caray, yo con la garganta, con las palabras y las lágrimas amontonadas ahí, ¿verdad? Diciendo, esto solamente se logra con una función apropiada de la tanatología y buscando el contenido de los sentimientos de los seres humanos que estamos atendiendo como médicos y quitando nuestro rol como médicos y cediendo el paso a la parte humana, a la parte amorosa, a la parte espiritual y logramos cosas maravillosas. Entonces, me siento, no sé, han sido más de 44 años trabajando en este campo y cada vez que tengo el privilegio, la oportunidad de acompañar a un ser humano a la muerte, siento que recibo un gran regalo. Y sí, me ligo tanto a ellos que me hacen llorar, que me hacen esto, pero después de todo también somos seres humanos, caray. Y el llanto es una liberación absoluta, extraordinaria. En ocasiones, pues me permite la familia hacer cosas como la familia y los hospitales, cuando se trata de hospitales. Don Ramón, ¿cómo estamos? Don Ramón, que a ver, que y siempre ya estamos, pues doctor, me siento medio borrachón. Oye, ¿qué tal? Pero por lo que le están poniendo, ¿verdad? Sí, pero yo quisiera estar borracho. Hágame un campito, hágame un campito en la cama de hospital. Me trepo a la cama de hospital y ya le digo, le traigo por aquí, decimos una pachita, botellas chiquitas donde caben, no sé, 150, no sé cuántos centímetros cúbicos. ¿Qué le parece un traguito de aquí? Me pongo la cabeza del paciente en mi hombro y empezamos a platicar. Copita para él, copita para mí. Bueno, es parte de bueno, sí me gusta tomar, pero no ese punto, ¿verdad? Y estoy sacando para todo, que el tequila y que, que el pisco, en fin, pero no. Y gracias, don Ramón, por haberme permitido el privilegio de estar con usted en ese momento. No, gracias, doctor, por haberme dado esta satisfacción con mi familia. Y estamos intercambiando, ¿verdad? Gratitud, la gratitud. Llega un No, momento, y yo he visto casos también de pacientes enfermos muy graves que le traen sí, una orquesta, le traen cantantes, inclusive mariachis. mariachis, Acá en el Perú también hay una admiración muy amplia por la cultura mexicana y hay muchas rancheras que se escuchan acá y a veces les traen pues, músicos y mariachis a los enfermos terminales y no hay como una sonrisa, ¿no? Del enfermo sí, que no tiene precio. Sí, sí, doctor, totalmente de acuerdo, doctor sí. Pepe, la verdad que el tiempo nos ha ganado y creo que como usted podríamos conversar muchas horas sin cansarnos y sin parar, porque no solamente es muy didáctico, sino muy humano y muy profundo y llega a la fibra, que es lo más importante, Muchas gracias. que no solamente lo que usted nos acaba de decir y de enseñar no está en los libros ni se dictan en las clases, sino en la vida misma, y esa es la mejor universidad, y como usted ha dicho, sus mejores maestros son sus propios pacientes. Así es. Uno de Doctor, ellos para me dijo, terminar, yo quisiera que nos diga unas palabras finales, un mensaje a a las personas que tienen enfermos terminales y también a los propios enfermos terminales. hay algo me parece importantísimo y sí, gracias por la oportunidad de compartirlo, porque siempre estoy en contra de que el médico o el grupo médico o la familia tome decisiones en lugar del paciente.
Hay momentos de que están cuchicheando a un lado y la persona quisiera estirar su oído para comprender lo que están diciendo. De repente se dispersan porque ya tomaron la decisión y la decisión no siempre es la conveniente para el paciente. Sin embargo, si el médico tiene la humildad, al mismo tiempo honestidad y la grandeza simultáneamente de decirle, señor don Ramón, hemos encontrado que el problema que usted tiene es totalmente irresoluble médicamente. He hablado con su familia y les estoy pidiendo que venga en este momento para juntos tomar una decisión que a usted le afecte. ¿Qué piensa usted, don Ramón? Ah, probablemente los primeros segundos no va a saber qué decir, pero tan pronto lo procese y cuando empieza a ver el rostro de los familiares que están asintiendo y que están diciendo, papá, lo que tú digas, puede ser el momento que diga, quiero morir aquí, pero si quiere morir en casa, adelante. Hagan caso a lo que su ser querido dice en el momento final de su existencia, porque en algún momento va a llegar un sentimiento de que no hicieron lo más apropiado. Refléjense, perciban en él lo que ustedes harían en la misma situación. Pónganse sus zapatos, es el ejercer la compasión. La empatía es comprender las necesidades de un ser querido en el proceso, pero la compasión es comprender esas necesidades y hacer algo para aliviarlas. Y les invito mucho a que hagan todo eso, porque él tiene el derecho de decisión hasta el momento final. Y si no, que lo haga en un documento de voluntad anticipada. Si gustan ustedes, en otro momento lo platicamos, que es algo muy importante. Con todo gusto, doctor. Espero comprometerlo en una siguiente ocasión, porque como le mencioné, el tiempo se nos ha quedado corto. Gracias por visitarnos desde Guadalajara, México. Y no sé si usted tendrá algunas redes sociales como para ubicarlo. De repente muchos de los oyentes de Radio Miraflores quieran seguirlo o contactar con usted. ¿Tendrá alguna red social? Es muy simple. Por Facebook está Pepe Valencia o DR de doctor Pepe Valencia. Pepe Valencia en Facebook. En Muchísimas Facebook, gracias, muy doctor. simple. No, El día de hoy nos ha visitado Alejandro Herrera, Nora Díaz, Sebastián Campaña, Teresa Bravo desde Miami, Karina Pacora, Oscar Parra, Guillermo Lara, Mercedes Rodríguez, quien nos felicita y le da unos saludos muy cariñosos al doctor Valencia, qué lindo. Sabina Savi, y muchos amigos que nos están saludando de la red. Muchísimas gracias, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, y nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima.